yo vengo del alcoholismo, yo vengo de esa corrupción y voy a volver otra vez a lo mismo. Yo tengo 30 años sirviendo al Señor. No, usted es un religioso. No, lo que pasa es que yo estaba encadenado, estaba cautivo en el pecado y ahora he recibido la paz que solamente la da Dios. Ahora voy a volver yo a contaminarme como el puerco, que vuelve y lo lavan y luego cae otra vez en la basura del cielo. No estamos llamados a eso. Tenga cuidado con el que usted escuche, hablándole acerca de vivir un evangelio light a como a ellos les conviene y no como la palabra de Dios enseña. Si estamos en Cristo y no damos fruto, nos cortan, nos quitan de la vida eterna y nos echan en el fuego. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El evangelio, el mundo y la vida del cristiano. La palabra de Dios dice que en aquellos tiempos el cristiano se conocía. Los apóstoles, dice la palabra, que en aquellos tiempos le llamaron lo del camino. Eran diferentes. E incluso a Pedro le dijeron, este es uno de ellos, porque inclusive habla diferente. Había una diferencia entre el que le servía a Dios y el que no le servía a Dios. E incluso el mundo lo conocía. ¿Qué dice la palabra con respecto a la vida del cristiano? Por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, muchas personas están adaptando el evangelio a su vida y no están adaptando su vida al evangelio. Es decir, yo soy un pecador, necesito arrepentimiento, necesito salvación. Soy culpable y alguien pagó el precio de mi culpabilidad, que se llama Cristo. Él vino a pagar el precio y a salvarme. Ahora, hay leyes en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Límpiese de toda contaminación y de todo peso de pecado. Nosotros como cristianos debemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Si me ama, guarda mis mandamientos. Es decir, el mundo tiene una logística muy diferente a la vida del cristiano. Porque la vida del cristiano es una vida de santificación. Por lo tanto, hay cosas que dijo el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de las cosas. Y a veces nosotros queremos vivir doble vida. Decir, no, pero ¿qué pecado tiene esto? Esto no es nada. Es que hay algo que si no te edifica, aléjate. Lo que no te edifica, tú tienes que alejarte de lo que no es bueno para tu relación espiritual. Los hombres de Dios, cuando entregaban su vida al Señor, se apartaban para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa hoy en día con tanto conocimiento, con tanta sabiduría y tanta tecnología que ha acontecido? Bueno, que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La vida es una vida de regla. Hay regla, hay límites. La vida tiene una regla e incluso los gobiernos tienen sus leyes, tienen sus reglas, tienen sus límites. No pueden transgredir. Así es la vida en el cristiano. Hay un mundo espiritual, hay reglas que Dios pautó. ¿Qué dice la palabra? La Biblia dice que nosotros como cristianos somos ¿qué? Carta leída. ¿Por qué? Porque estamos llamados a que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Como le dijo en una ocasión el Señor a Jeremías, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. ¿Qué la palabra de Dios nos dice? Que debemos despojarnos ¿de quién? Del viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo hombre? Ese hombre que estaba en el mundo, ese hombre que caminaba conforme a los deseos del mundo, los placeres. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, hay deseos en mí de yo querer hacer cosas que le agradan a mi carne, pero yo debo tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra incluso nos dice, vivid pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los que son de la carne piensan solo en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Ahora bien, la palabra nos enseña y es clara, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Ahora bien, las personas muchas veces dicen, no, porque nos imponen,
nos quieren soyugar, nos quieren tratar de manipular, de que tenemos que hacer esto y lo otro. La palabra de Dios lo que te dice es que no peque. La palabra de Dios lo que te dice es que te guarde para Dios. Ahora, que hayan hombres que quieran tratar de imponerte, bueno, pero ahí está la escritura. Pero también hay reglas en las cuales tú debes de vivir, de cómo conducirte ante lo que no, ante lo que te oyen, los que no son cristianos. Porque ellos mismos dirán, pero tú eres cristiano, pero tú no pareces cristiano. Entonces, si el mismo público que está afuera te está evaluando y diciendo, pero tú no pareces cristiano, y entonces tú no le estás dando un ejemplo de ser cristiano, entonces, ¿cómo debemos conducir nosotros? Con cuidado. Entonces, muchas personas están haciendo muchas cosas del mundo, la están trayendo del mundo a la iglesia, no porque eso no es nada. Lo que pasa es que durante mucho tiempo nos mantuvieron cauterizados, esclavos, y somos libres. Cristo nos dio la libertad. Sí, pero no podemos convertir la libertad que Dios nos ha dado en un libertinaje. Ya no se ve la unción, no se ve el poder. ¿Por qué? Porque antes, de una forma u otra, la gente preservaba, se guardaba por el temor a Dios. Por el temor a que, bueno, a que se perdieran. Amén, eso es bueno. Por el temor que al infierno, eso es bueno. ¿Por qué? Porque tú tienes que temer a que cuando tú hagas algo, sabes que va a tener una transgresión o un castigo. Eso es bueno de una forma u otra. ¿Por qué? Porque te mantiene viviendo una vida santa y conforme a la voluntad de Dios. Pero ahora, como le han quitado a la gente todo eso, el infierno, le han quitado todas esas cosas, ya la gente vive el evangelio como a ellos les place, no como la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, Jesús hablando en el libro de Juan, en el capítulo 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos, y todo pámpano que en mí no dé fruto es cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Se pierde. ¿Qué es lo que hace el fuego? Destruir. Entonces, si estamos en Cristo y no damos fruto, nos cortan, nos quitan de la vida eterna y nos echan en el fuego. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero también dice Juan el Bautista, hablando, el hacha está ¿dónde? A la raíz de los árboles. Y todo árbol que en él no dé fruto, lo cortan. ¿Y a dónde lo echan? Al fuego. Está hablando de fuego, ¿de qué? De una perdición. Entonces, hay que tener cuidado con lo que están en las redes, enseñando un evangelio barato, que no es bíblico. Un evangelio de que no me juzgue. Y mucha gente ahora enseñan tatuaje. Estoy yo en contra del tatuaje. No, si usted viene con su tatuaje, no hay problema. Porque tú viniste del mundo con tu tatuaje. Pero un cristiano empieza, no, porque a mí me esto y lo otro. Y entonces quieren enseñar eso a la gente, que no está malo tatuarte. ¿Y por qué tú tienes que enseñarle a la gente eso? ¿Por qué tiene que pervertir el evangelio de Cristo? Si usted se tatuó, bueno, eso es un problema suyo y de Dios. Pero ahora no enseñe eso como que eso no es nada. Entonces ya el cristiano no se diferencia. Vemos que están todos juntos y la Biblia nos manda a ser diferente. Tenga cuidado con el que usted escucha ahí. Aquel que usted escucha y no lo lleva al arrepentimiento, deje de escucharlo. Aquel que usted escucha y no lo lleva a la santidad de Dios, deje de escucharlo. ¿Por qué? Porque esta carne que está aquí, esta carne se va a podrir. Esta carne, este hombre exterior se va a morir. Pero hay un hombre interior que necesita estar conectado con el Señor. Para que cuando yo parta de esta tierra, el Señor me diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No vivir una vida de libertinaje aquí en la tierra. Yo tengo que ser un ejemplo para todo aquel que me escucha, llevando la palabra de Dios y procurar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero la santidad de una vida santa, casta delante de Dios, viviendo con principio, porque todo el mundo tiene sus leyes. En la casa hay leyes, en las naciones hay leyes. Es decir, aquí no podemos andar ahora como un chivo sin ley. La gente dice que no, porque yo he aprendido que Dios me ama y Dios está conmigo. Ok, así con ese mismo amor que tú dices que Dios te ama y Dios está contigo, Él nos manda a santificarnos. Nos manda a vivir una vida conforme a su voluntad. Nos manda a vivir una vida santa. No podemos ser igual que el mundo. Yo no soy igual. De ahí yo vengo de esa perdición. Yo vengo del alcoholismo. Yo vengo de esa corrupción. Y voy a volver otra vez a lo mismo. Yo tengo 30 años sirviéndole al Señor. No, usted es un religioso. No,
Lo que pasa es que yo estaba encadenado, estaba cautivo en el pecado y ahora he recibido la paz que solamente la da Dios. Ahora voy a volver yo a contaminarme como el puerco, que vuelve y lo lavan y luego cae otra vez en la basura en el cielo. No estamos llamados a eso. Tenga cuidado con el que usted escuche, hablándole acerca de vivir un evangelio light a como a ellos les conviene y no como la palabra de Dios enseña. Hay que ser santo y hay que despojarse de este viejo hombre que está contaminado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.